Continuando con el trabajo de planos arquitectónicos utilizando el software AutoCAD, después de realizar las plantas arquitectónicas, vamos a trabajar con el plano estructural de techos. Para poder hacerlo, ¿qué debemos conocer antes? Entre ellos está el tipo de cubierta, la forma del techo y el tipo de estructura que vamos a utilizar para sustentar la cubierta. Entre el tipo de cubierta que se encuentran disponibles en el mercado salvadoreño está fibrocemento, la lámina galvanizada, zinc alum, aluminizada, sistema Schindler, y también se puede utilizar un sistema de losa, la cual puede ser prefabricada o densa. El tipo de cubierta que vamos a utilizar para realizar el ejercicio va a ser fibrocemento, ya que es el sistema más común utilizado en nuestro país. Después que hemos decidido el tipo de cubierta, analizaremos la forma del techo. En la forma del techo tenemos que tener en cuenta la orientación que tiene, si vamos a utilizarlo a 2 aguas o a 4 aguas, y la pendiente que vamos a utilizar para definirlo va a ser en porcentajes, y esto depende del sistema que se ha seleccionado. El fibrocemento, por ejemplo, tiene una pendiente entre el 20% al 30%. Esa es una pendiente recomendada para climas como el nuestro, de nuestro país. Entonces, como una base tomaremos un 20%, ya que es el mínimo. Ahora, ¿qué tipo de estructura podemos utilizar para poder sostener la cubierta? Entre los sistemas está el Polin-C, Polin espacial, viga Macomber, GHT, puede ser la madera, etc. Como antes había indicado, el sistema más utilizado en nuestro medio es el fibrocemento. La pendiente mínima que vamos a utilizar es del 20%. Y el traslape recomendado será de 15 centímetros. Esta información va a ser importante para poder hacer el trazo del plano estructural de techos en AutoCAD. Este tipo de cubierta se vende también en pies y siendo los tamaños más comunes el de 6 y 8 pies. Todo dependerá de la longitud del techo que se va a utilizar. La estructura de mayor uso en nuestro medio es la viga Macomber y el Polin-C. La cubierta en este caso se coloca sobre el Polin-C, ya sea que se emperne o vaya sujetada por pines. El fibrocemento debe ir sujetada por medio de pines. El Polin-C descansa ya sea sobre la pared o en casos en que sea un espacio abierto, tendríamos que apoyarnos sobre una viga Macomber. La distancia entre cada polín dependerá únicamente del traslape y medida de la cubierta, y la distancia entre cada viga no debe ser mayor a 6 metros, debido a que es la longitud máxima que tiene el Polin-C. En este caso, el polín deberá ser reforzado debido a la longitud que estará soportando. Entonces, al momento de diseñar el plano estructural, se debe tener en cuenta lo siguiente: los materiales que se van a utilizar, la colocación de canales de agua-lluvia, dónde se van a colocar las bajadas de agua-lluvia, la pendiente de acuerdo al clima o al país, a la región en la que se encuentre, y los aleros que se van a utilizar. Es recomendable analizar el plano de techos antes de resolver la fachada y las secciones de un proyecto, ya que la forma del techo define también la forma de la fachada. ¿Por qué es importante conocer los materiales? Hay que ver disponibilidad en el mercado, porque no vamos a proponer materiales que sean difíciles de conseguir. Los canales de agua lluvia, porque deben tener la capacidad de soportar la cantidad de agua que va a drenar el techo, y eso depende del área de la cubierta. Las bajadas de agua lluvia se van a colocar de acuerdo a la cantidad de agua que se va a desalojar. La pendiente, como ya hemos dicho, depende del sistema y depende también de factores climáticos. Los aleros son muy importantes. Cuando tenemos viviendas o tenemos proyectos que están céntricos en un terreno y no hay nada alrededor de él, en este caso los aleros podríamos utilizar entre aleros de 70 centímetros hasta 1 metro para que tengamos una buena protección de ventanas o de elementos de pared que tengamos en nuestro proyecto. Después de haber visto esta información básica, procedemos entonces a la etapa práctica con el software AutoCAD. Continuamos entonces con la parte práctica en la que abrimos el archivo que trabajamos en la clase anterior. Tenemos acá entonces la planta arquitectónica que se trabajó. Para poder tomar un archivo base para dibujar el plano estructural de techos, vamos a hacer una copia de la planta, y de esta copia vamos a filtrar quitándole la información que no necesitamos, lo cual sería ese tipo de mobiliario
que es prácticamente son cuestiones que no están fijas en la planta, y la simbología también, como podemos ver acá, B1, el tipo de pared, etcétera, las camas, juego de sala. Entonces todo esto lo vamos a quitar. Una manera fácil es seleccionando acá en la barra de propiedades de los layers, buscamos punto 4, que son las paredes, las que queremos mantener, y las apagamos. De esta manera, cuando queramos borrar, no vamos a borrar los elementos punto 4 porque están apagados, no entrarían en la selección. Y acá entonces ustedes pueden proceder a borrar los elementos que no queremos, las camas, el mobiliario, etc. Cuando hayamos terminado de borrar todo, volvemos a encender el layer punto 4, y en este caso lo voy a borrar acá porque ya lo tengo preparado, de forma que la planta les quede de esta manera. ¿Qué diferencia hay? Esta planta ya no tiene mobiliario, y la calidad de línea, si se fijan, ahora es color rojo, o sea, tiene punto 2. Ya no tiene el punto 4 que tenía en el ejercicio que se había realizado. ¿Por qué le hemos bajado la calidad de línea a punto 2? Debido a que la planta solamente la vamos a utilizar como base para poder dibujar entonces en esta el plano estructural de techos. Y además esta planta la voy a guardar acá, incluso he creado un bloque, le llamé planta base a este bloque. Pueden ustedes crearlo, seleccionan todo, utilizan el comando block, le colocan planta base, y lo vamos a utilizar después para poder realizar el plano estructural, el plano hidráulico o plano de instalaciones eléctricas, etc. Ahora, tomo entonces la planta, voy a generar una copia, me la traigo hacia acá para hacer el plano estructural de techos. Entonces acá tengo el área a techar, y habíamos hablado que el área a techar debe tener un alero entre 70 centímetros y 1 metro. Para este ejercicio lo vamos a hacer de 1 metro. Entonces, para poder hacer el alero utilizando el comando offset, voy a dibujar primero un rectángulo alrededor de la planta que voy a techar. Luego utilizo el comando offset, selecciono 1 metro, que sería el offset que tendría equivalente al área que voy a hacer de alero, y listo. Ahora, para que no se me pierda, este alero lo voy a cambiar al layer punto 4. Ya que lo tengo en el layer punto 4, también todos los layers ahora en adelante los voy a trabajar a esa calidad de línea, todos los dibujos lo dejaría así. ¿Qué me hace falta? Entonces, este tipo de proyecto lo puedo techar a 2 aguas. Siendo este sector de acá la planta o la fachada principal, entonces las 2 aguas las puedo trazar acá en medio. ¿Cómo dibujo entonces lo que sería la cumbrera? Dibujo una línea partiendo del centro, atravesando todo el plano de techos, y para darle más énfasis, hacerle un realce, colocaré líneas dobles alrededor, a la par de ella. Esto va a actuar como mi cumbrera para este dibujo. Ahora, vamos a empezar a analizar. Tengo 2 aguas, voy a cambiarme al punto 2 para poder dibujar el representante de la pendiente. Trazo una línea acá para poder dibujar la pendiente. Si este techo va a ser de fibrocemento, entonces el porcentaje mínimo que puedo utilizar es del 20%. ¿Cuál es el tamaño que tengo? ¿Qué distancia tengo entonces en este sector del techo? Veamos. Tengo un tamaño de 5 metros con 50 centímetros. ¿Cuánto sería el 20% de 5 metros con 50 centímetros? Es 1 metro con 10 centímetros. Entonces, sobre esta línea, que sería un representante de un 0, del nivel 0, coloco acá entonces lo que sería la pendiente. Y le voy a colocar esta línea 1 metro 10. Ahora, esta línea resultante la voy a colocar, la voy a unir con esta que había colocado al principio, y ya puedo borrar mi línea base, que era mi línea 0. Y esta línea entonces va a ser el equivalente a la pendiente que va a tener la altura del techo. Será de un 20%. La haré doble solamente para darle énfasis. Y la voy a duplicar utilizando mirror para poder haber hecho ya cómo se va, para poder observar cómo va a quedar el techo, cómo quedaría en elevación. En este caso solo estoy utilizando para mostrar la pendiente, y le puedo agregar, voy a utilizar esta letra que tengo acá porque ya la tengo al tamaño,
agregarle la información de el 20% que va a tener de pendiente. Entonces esta tendrá un 20% de pendiente. Ahora viene la parte difícil. ¿Cómo puedo modular esta planta? Me voy entonces, ¿cuáles son los tamaños que se encuentra disponible el fibrocemento? Entre los tamaños más comunes están los pares 8 pies, 6 pies, 4 pies. Tengo una de 7, pero estas las tengo ya dibujadas por defecto que me van a servir para modular. Entonces voy a intentar ver con cuál modulado me va a funcionar. Comenzaré por la más grande. Voy a utilizar la de 8. Voy a colocarla. Veamos qué tal. Coloco entonces acá pegada a la cumbrera una de 8. Voy a utilizar una línea de 15 centímetros aquí para poder simular la distancia que debe tener el traslape. 8. Veo entonces un pequeño segmento que me queda acá. Veamos si con la de 4 podré yo entonces terminar de modular. ¿Qué pasaría si coloco 4? En este caso el traslape es demasiado grande. Veámoslo, midámoslo con el comando distancia. Tiene una longitud de 48, casi 50 centímetros. Hay desperdicio. Sabemos que en un presupuesto no podemos irnos arriba porque no somos competitivos. No podemos desperdiciar material. Entonces el modulado 884 no me funciona. Voy a borrar entonces, me voy a quedar solamente con uno de 8. Probaré 866. Acá tengo 6. Veamos entonces. Acá tengo el traslape de 15 ya medido. Voy a hacer una línea de 15 también en el 6. Vamos a ver, 0.15 para verificar si este traslape me funcionaría. Tampoco, se pasa. ¿Qué pasa si en lugar de 6 coloco entonces la de 4? Probemos entonces un modulado 864. ¿No se puede? No, quedó muy corto. Entonces esta solución no es funcional. Probemos 874 posiblemente. 8. Vamos a utilizar entonces el de 7. El de 8 ya está colocado. Aquí tengo el traslape medio de 15. 7. Veo ahora entonces, voy a colocar una línea de 0.15 para representar el traslape. Y me voy a traer entonces la lámina de 4. La coloco. Y esta al parecer me ha funcionado. Tiene una pequeña distancia acá, pero este es mínima. Entonces al parecer la configuración 874 será funcional entonces para techar. Ahora que finalmente he encontrado un modulado, ya sé entonces que tengo que comprar láminas de 8, de 7 y de 4 para poder techar este sector. Tenemos que reforzar a través de polines. Para dibujar los polines me voy a ir entonces al punto 6 para darle un grosor. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de colocar los polines? A veces tenemos la costumbre de colocar los polines a cada metro por defecto. Esto me parecería adecuado si estuviéramos utilizando un sistema de Syncalum, porque el Syncalum lo podemos mandar a comprar a la medida, pero es un pedido especial. Si estamos trabajando con materiales que se encuentran disponibles en el mercado, como el fibrocemento, es más interesante y es más básico aprender a modular con este sistema. Ya que tenemos 874, entonces, ¿en dónde debo colocar los polines para poder reforzar, para que esta cubierta esté bien colocada? Vale la pena darles un dato de que cuando se diseña de arriba hacia abajo. O sea, primero la cubierta, luego el polín C de apoyo y luego el polín C se apoya en pared o se apoya en viga Macomber. Pero cuando se construye de abajo hacia arriba, por lógica. Se coloca primero la Macomber, luego el polín C y por último la cubierta. Pero si no hemos hecho un correcto análisis, entonces será difícil dar la información adecuada al constructor. Regreso entonces. Voy a modular, en este caso, voy a colocar el refuerzo de los polines para este tipo de cubierta. Entonces, lo importante y lo básico sería colocar los polines en el punto más débil. ¿Cuál es el punto más débil? Los traslapes. Entonces voy a colocar aquí en el punto medio, voy a ubicar un polín, lo voy a estirar a través de todo el segmento del techo y acá lo tengo. Entonces el polín lo voy a mover para ubicarlo bien. Aquí lo estoy colocando al tanteo, pero ustedes pueden colocarlo a través de los puntos medios.
Acá lo tengo ubicado. Ahora voy a colocar el siguiente. Voy a seleccionar el polín y lo voy a copiar con punto base acá. Y lo voy a colocar entre el traslape de 7 y 4. Con esto he cumplido de apoyar a través de polines los traslapes para evitar, ya que esto, si una persona se para en el traslape, si no está reforzado, puede haber un accidente y se cae. Entonces, cuando estemos diseñando y estemos dibujando, hay que tomar en cuenta de que los polines tienen que colocarse en los traslapes. Entonces, la ubicación de los polines en el sistema de fibrocemento dependen del modulado que le estamos colocando. Regreso entonces. Voy a ir en esta parte de acá y voy a tomar este elemento, un indicador, para poner que este elemento de acá es un polín C. Polín C. ¿Ok? Ahora, ¿cuánta distancia tenemos? Veamos. Se va a medir la distancia de acá y tenemos 2,36 metros. Es un traslape demasiado largo. Podría decirse que un traslape adecuado, lo máximo que puede tener es de 1,10 metros. Entonces, la mitad de 2,36, supongamos que 2,40 sería 1,20 metros. Podríamos utilizarlo. Entonces, vamos a colocar otro polín en medio para reforzar, porque la lámina no la podemos tampoco dejar demasiado larga, hay que reforzarla. Igual está de 7, colocamos un refuerzo, y en la de 4 pues solamente necesitaríamos colocar un refuerzo al final, en este caso, y colocaremos otro polín acá para reforzar, por supuesto, donde se tiene que apoyar esta viga, este segmento de la cubierta. Ahora, hablando de vigas, veamos qué distancia tenemos con esta pared y esta otra. Hay una distancia de aproximadamente 3,30 metros. Me parece entonces que no hay que apoyarse en vigas Macomber en este ejercicio. Tal vez colocaría una viga Macomber acá, la voy a dibujar, solo porque es una parte abierta, y le voy a dibujar tal vez una doble línea para representarla con un grosor distinto, y le voy a colocar un indicador de viga Macomber. ¿Por qué la he colocado ahí? Porque tenemos una luz demasiado larga. En este caso tenemos este vacío acá y la cumbrera no puede quedar en el aire, entonces se va a apoyar en estas paredes, pero acá estas paredes posiblemente no suben, por lo cual es necesario colocar una viga Macomber para reforzar en este elemento de acá y poder apoyar la cumbrera. Veamos que esta viga, entonces este polín va a tener un vuelo de, veamos la distancia, va a tener un vuelo de 3,30, me parece bien. La podemos reforzar, pero esa es cuestión ya de técnica, pero para el dibujo lo podemos dejar aquí. Ahora que tenemos ubicadas las vigas Macomber, el polín C, entonces puedo seleccionar estos elementos, los polines, cuidado de seleccionar de más, el otro polín y este de acá, y utilizo el comando mirror para completar el otro lado del techo. Ahora, ¿qué podemos ver? Los números están al revés. En este caso, solamente con seleccionar y explotarlo, porque era un bloque, los números regresan a la orientación correcta. Entonces tenemos ya hecho este modulado. Aquí puedo mover este número para que no quede atrapado, oculto en este polín C, y ya tengo techado este elemento. Ahora pues solo sería tal vez de representar con una doble línea, en este caso, a donde se van a colocar, y tal vez con un rectángulo, a donde vamos a colocar las bajadas de agua lluvias, bueno, los canales de agua lluvias, acá. Luego le puedo colocar, entonces tomo este indicador que tengo de referencia, lo copio, lo voy a pegar acá y voy a indicar que esto es un canal de agua lluvia, y con circunferencias voy a representar entonces acá
lo que va a representar, como la letra entonces acá, igual este indicador, que este elemento va a ser una bajada de aguas lluvias. ¿Cómo se representa o cómo se abrevia? BOL, bajada de aguas lluvias. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tal vez utilizar un hatch en este caso, sólido, solamente para darle énfasis a esta bajada de aguas lluvias, y vamos a colocar la cantidad de bajadas de aguas lluvias que